Hola a todos, soy Joan Rigol, alumno de la asignatura de Didáctica de Lenguas Extranjeras de inglés, y hoy os vengo a hablar del tema 9, las actividades para aprendizaje de lenguas y diversidad de niveles en concreto. Primero de todo, pues os paso un guión de la presentación. Primero hablaremos pues de la diversidad de niveles en sí y luego ya pues iremos a concretar los diferentes aspectos que se encuentran dentro de la diversidad de niveles, como por ejemplo los alumnos, los grupos, el profesor, los materiales, el ejemplo práctico, las actividades de apoyo a diferentes niveles, grado de dificultad y diversidad de actividades y acabaremos con una conclusión luego, ¿de acuerdo? Para empezar, cuando hablamos de diversidad de niveles, pues nos referimos sobre todo al problema que nos podemos encontrar en cualquier grupo, en cualquier aula. Todos sabremos ya que en un mismo grupo pues hay diferentes niveles. Ya puedes encontrarte alumnos que sean muy buenos, otros que sean de un nivel medio y después los que quizá tienen ciertas dificultades y tienen un nivel, pues en este caso del inglés, pues más bajo. ¿Qué hacen los profesores normalmente cuando se encuentran este tipo de situaciones? Pues bien, en estos apuntes sacados de la UNIR, pues nos dicen esto, que normalmente el profesorado tiende pues, a actuar de dos maneras distintas. La primera opción, como podéis ver aquí, es que el profesorado tiende a establecer un punto medio de conocimiento de los alumnos. Esto significa pues que, como dice la frase, pues esto, que no te quedas ni con el nivel más alto ni con el más bajo. Te quedas justamente con el punto medio para intentar tener, entre comillas, contentos a todos los alumnos. Y luego la segunda opción, pues, es que hay otro tipo de profesorado que quizás son más polarizados y están entre o enfocar al nivel más alto del grupo de la clase o bien a los que son menos aptos. Entonces, ¿qué pasa en estas dos opciones que vemos aquí? Pues yo creo que está claro pues que en los dos casos siempre habrá algún grupo de la clase que no sacará provecho de la misma. Es decir, si tienes contentos al principio los del medio, siempre habrá los que son más avanzados que quizá pedirán más y a la vez, pues los que son un nivel más bajo tendrán otro problema, que dirán que no llegan porque quizá no lo entenderán bien. Y lo mismo en el otro, si solo te focalizas en los que tienen un nivel alto, pues los demás tampoco entenderán nada y viceversa con los de nivel bajo. Aquí también nos viene una posible solución que podemos tener en cuenta. Aquí estamos hablando de estilos cognitivos, ¿de acuerdo? O sea, eh, es cierto que, por ejemplo, cuando nos enfocamos en el inglés, quizá a veces somos un poco cuadriculados y no vemos más allá del libro, pero es cierto que, como ya hemos visto en las asignaturas que hemos ido haciendo a lo largo del máster, pues hay diferentes maneras pues, de conectar con un alumno. Los alumnos pueden ser muy capaces de hacer algo si encontramos la tecla, el método correcto para que ellos pues, puedan expresarse y demostrar que también son capaces de hacer lo mismo que otra persona, pero de una manera distinta. Por lo tanto, por eso estamos aprovechando pues esto, aprovechar las diferentes destrezas. Puedes tener alumnos que sean más buenos, por ejemplo, dibujando o otros pues hablando. Entonces, hay que buscar un poco pues estas diferentes destrezas de las que hablamos. Uh, Esto de se salvan las diferencias de nivel. Hay que, ya veremos más adelante, pues esto de que la heterogeneidad en un grupo es la regla, es la norma general que nos tenemos que encontrar. Y entonces tenemos que ir con esta idea. Después también la consideración de los recursos lingüísticos y no lingüísticos, como hemos dicho antes. Hay más cosas aparte de los recursos lingüísticos. Hay que pues variar un poco para hacer así la clase también un poquito más divertida e interactiva. Hacer esto, que todo el grupo, haciendo esto, pues harás esto, que todo el grupo se sentirá útil. Al dar pues diferentes tareas a los diferentes tipos de alumnos, pues creas un buen ambiente en la clase que luego pues reflejará pues unos buenos resultados. Esto creará también un sentimiento positivo y esto tenemos que procurar que todos los alumnos se sienten protagonistas, que todos tienen una función, ¿no? Como he dicho antes, pues esto, la heterogeneidad de niveles es una norma. Cuando mezclamos, antes quizá en el pasado sí que
y lo dicen aquí los apuntes, sí que se tendría quizá pues a dividir, a crear, por ejemplo, el grupo de los avanzados y después quizá el grupo de los menos avanzados, por así decirlo. Pero descubrieron que tampoco era una solución positiva, en el hecho de que yo creo que desde el principio ya estás etiquetando a la gente y tampoco es justo, porque quizá hay gente capacitada totalmente y por culpa de esta situación no pueden hacer nada más. Uh, Después esto, recursos para sacar partido de todas las variedades de nivel lingüístico de los alumnos. Es importante, pues esto, que el profesor busque recursos, pues para, para intentar, pues asesorar a los alumnos de la mejor manera posible. Hay que hacer un esfuerzo para poder tenerla a todos contentos y satisfechos. Siguiendo estas normas, pues lo que se dice, de este modo se intentará pues ser conscientes de esas posibilidades disponibles. También replantearse lo que es un éxito o un fracaso, promover dinámicas de trabajo en grupo y adaptar los materiales a la realidad del aula. ¿Qué significa esto? Claro, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando creamos un programa, una metodología, una actividad, hay que tener en cuenta que cuando toca después afrontar al grupo y realmente lo conoces, normalmente sabes que algunas modificaciones tendrás que hacer porque tienes que conocer muy bien al grupo. Y supongo que tú cuando ya al principio, cuando estáis haciendo un programa, una programación o cualquier o buscando ideas, métodos y tal, tú podréis tener buenas ideas, pero siempre hay que tener en cuenta pues el hecho de adaptarlas, hacerlas lo más dinámicas posibles y saber replantearse lo que es un éxito y un fracaso también. Hay una metáfora que aparece en estos apuntes que es muy curiosa, interesante, que es la metáfora del autobús. Es una comparación, pues, un poco de que el profesor es como el conductor de un autobús, ¿no? Al igual que tú eres responsable de un grupo. ¿Qué significa esto? Que tú vas recogiendo alumnos a lo largo cuando tú empiezas un grupo y es un viaje, es un trayecto, y entonces tú vas recogiendo alumnos y cada uno pues tiene sus objetivos. Ahora lo vamos a ver más detalle. Como podéis leer, pues ya dice, esperar, es muy importante pues esto, esperar que los que llegan tarde sin molestar a los que ya están subidos. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, esto es lo que tienes que crear un poco a lo largo de este trayecto del que hablamos. O sea, hay alumnos que subirán y quizá llegan más tarde. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues esto, hay que tener muy en cuenta pues esto de que tienes unos alumnos que están allí y tienes que gestionarlo de la manera que los que están subiendo pues lo hagan sin molestar en exceso a los que ya están en trayecto. Ayudar a los que quieren bajarse antes, es decir, a veces hay algunos que por X razón no pueden, por ejemplo, seguir. Entonces hay que, si tú puedes recomendarles, pues esto, si quieren, les puedes intentar animar a que sigan estudiando, pero a veces por temas económicos o de negocios familiares y tal, ellos ya no querrán hacer esto. Entonces hay que también valorar y aceptar, pues, este deseo del alumno en sí. Por lo tanto, tenemos que dar la ayuda necesaria aquí a estos alumnos que quieran pues bajarse antes, porque como os he dicho antes, pues cada alumno tiene pues sus objetivos. Como os he dicho esto, pues tener en cuenta el viaje puede deberse a diferentes motivos. Aquí volvemos al tema de los objetivos. Hay alumnos que quizá querrán de mayores, pues querrán estudiar arte, otros querrán hacer matemáticas, otros quizá que querrán seguir con el inglés, pero hay que tener en cuenta esta posible variedad de conceptos y de caminos distintos que quieren seguir y entonces nosotros también tenemos que actuar pues acorde con estos deseos. ¿Qué más? Buscar maneras de entretener a algunos usuarios, sin molestar al resto. ¿Qué significa esto? Quizá tengas alumnos que en el aula se lo pasen muy bien. Otros que quizá vengan más desmotivados. El conductor, en este caso el profesor, el conductor del autobús, el profesor del aula, pues tiene que buscar
estos recursos para poder entretener pues alumnos menos motivados sin que los que ya lo tienes pues conectados a tu aula, por así decirlo, pues no se desmotiven, en el sentido de que hay que buscar un equilibrio constantemente. ¿Qué significa esto de que a veces la autopista y a veces es el camino de piedras? Bien, como sabréis, tú cuando vas por una carretera, cuando vas conduciendo en coche, pues puedes ir pues por autopistas llanas sin ningún tipo de problema, y a veces pues hay caminos más dificultosos, llenos de piedras, que pueden pues zarandear un poco pues el coche, puede haber un poco de problemas de este tipo. Yo creo que es una comparación muy inteligente pues de lo que te encuentras a lo largo de una experiencia educativa, ¿no? Un curso, por ejemplo. Habrá momentos que serán más fáciles, actividades que, 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 que no habrá ningún problema, y otros que nos tendremos que armar de valor porque habrá pues problemas, retos, y tendremos pues que estar alerta y conscientes de que estos momentos pueden llegar. Entonces hay que estar siempre preparados. ¿Qué quiere decir esto de que habrá que empujar el autobús entre todos? Bien, lo que ya os estaréis imaginando, supongo. O sea, a veces, pues, si el autobús se estropea y no tira, el conductor no es el único que está allí. Todos forman parte del grupo y todos tienen que ayudar, ¿no? Pues esto sería la misma comparación en una clase. El profesor pondrá de su parte, pero también los alumnos. Entonces tiene que existir, pues, una sensación grupal que ayude pues a que haya una intención por lo menos positiva para intentar superar cualquier problema que pueda o adversidad que pueda haber. Y la última, dice, siempre habrán avanzado a pesar de haberse subido en puntos diferentes. Esto es un concepto que tenemos que dar, por ejemplo, a todos los alumnos. ¿Qué significa esto? Que nunca es tarde, en el sentido de que cada uno habrá subido en un punto distinto, uno quizá habrá llegado pues con un cierto nivel, el otro con otro, pero lo que sí que está claro es que no es lo mismo, no será el mismo alumno el del primer día que el del último. Todos habrán avanzado de alguna manera. Es muy importante transmitir esto pues en el aula, en el sentido de que todos aprenderán algo, todos harán un trayecto. Por lo tanto, es importante pues esto, de que todos, el hecho de que todos habrán avanzado. Siguiendo con la misma metáfora, pues también hay más. Tenemos pues el tema del combustible y herramientas para arreglarlo. Estos son pues un poco más ya las herramientas, ¿no?, que tenemos. El autobús pues tiene combustible y herramientas, y a la vez el profesor pues tiene los suyos, ¿no?, unos recursos y materiales que puede usar para pues para arreglar cualquier cosa que pueda pasar en clase, ¿no? También el autobús tiene que ser atractivo para los usuarios. Nuevo y moderno. Otra vez, la misma analogía. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, que tú, para que tu aula, por ejemplo, tu grupo, tu tipo la clase que tú des a los alumnos sea un poco más atractiva, pues supongo que buscas algo, pues esto, nuevo y moderno, rompedor. Pues normalmente, si puedes y si el centro lo permite, porque tenga recursos y tal, pues puedes sacar de allí pues las nuevas tecnologías o metodologías docentes pues que sean nuevas, que realmente enganchen a los alumnos y que ayude pues a que ellos vengan más motivados a clase. Los asientos cómodos, claro, no es lo mismo estar en el típico autobús súper antiguo, que digamos, ahí hecho polvo, que uno nuevo con unos asientos ahí pues muy modernos, grandes y tal. Aquí volvemos a lo mismo. El espacio físico, la clase, la distribución de la clase también tiene que ser atractiva y cómoda para los alumnos. Tiene que tener una disposición, una distribución, pues que pueda pues ser lo más placentera posible para los alumnos. La importancia de parar y moverse de los usuarios. ¿Qué significa esto? Cuando haces un trayecto largo en coche o lo que sea, lo primero que haces, y siempre pasa, es el tema este de que te cansas, ¿no? Imaginaos el típico viaje yo qué sé, en mi caso, yo una vez fui de Barcelona a Roma, y esto eran no sé cuántas horas, claro. Imaginaos hacer un viaje así sin pausas, pues te mueres. Pues lo mismo allí, ¿no? Toca un poco, pues esto, salir de la rutina. A veces en clase, pues no, es necesario y es vital, pues esto, no hacer siempre lo mismo.
romper con los estereotipos. Si un día estáis, o sea, no os paséis todo el día, pues, por ejemplo, delante del libro. Intentad, pues, hacer juegos interactivos, por ejemplo, cambiar la distribución de la clase un día, salir, buscar, pues, cualquier tipo de actividad que rompa un poco todo pues, el día a día, que digamos. Esto también es muy importante, que está sacado aquí para el final, que es que el conductor decidirá el camino, las paradas y el trayecto dependiendo de las necesidades de los usuarios. Modificará el ritmo dependiendo del día, ya que influye en la meteorología, estados de ánimo y el resto del tráfico, circunstancias del centro, resto de asignaturas y momento del año. ¿Qué significa esto? Lo mismo, que no tenemos que olvidar que el conductor es siempre el que toma las decisiones, nunca los que van a bordo. Entonces, él será el que decidirá, pues, el ritmo. Esto sí, tiene que tener muy en cuenta, pues, como, por ejemplo, cuando tú vas conduciendo, lo primero que miras, pues, la meteorología, el tráfico y tal, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. La meteorología, pues, la comparación sería, pues, los estados de ánimo. Puede ser que un día veas que los alumnos están más cansados. Y también puede ser que un día, pues, veas el tráfico, que digas, pues, mira, es que hay unas circunstancias del centro, un momento de que el resto de asignaturas ves que, pues, yo que sé, es una época de exámenes, que todos están más. Tienes que tener en cuenta todas estas cosas. El momento del año puede ser que sea Navidad, que sea Halloween, que sea una fecha, pues, importante. Pues todos estos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta porque afectan a los usuarios, es decir, al alumnado en este caso. Ahora pasaremos, pues, a hablar de los alumnos en sí. Como he dicho antes, en el pasado las clases se organizaban según los niveles cognitivos. Esto, lo repito, no era productivo, porque, como ya he dicho antes, pues creaba esta separación injusta desde un principio. Y entonces, lo repito, la heterogeneidad es muy importante. Entonces, aquí entramos en lo que es la manifestación del conocimiento cognitivo, que se debe a numerosas causas, ¿de acuerdo? Claro, cada alumno tiene una situación. Entonces, estas causas son las que pueden, pues, dar, pues, esto, a la manifestación del conocimiento cognitivo. Primero puede ser el punto de partida del alumno. Es decir, cada alumno empieza, pues, con un nivel u otro. Es decir, no siempre partirán todos con un nivel A2, por ejemplo. Habrá uno que será más avanzado, otro que no, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta esto. También el entorno y experiencia educativa del alumno. Por ejemplo, imaginaros que hay un alumno que, por ejemplo, tiene una familia que se puede permitir, pues, que cada verano vaya, pues, a Irlanda, por ejemplo, o a Londres o a Estados Unidos o donde sea, en algún país que hable en inglés. Entonces, claro, la experiencia educativa de este alumno será, pues, mejor que la de uno que no se lo pueda permitir. Entonces, también es importante tener esto en cuenta, esta diferencia. También los objetivos e intereses del alumno. Quizá haya un alumno, pues quizá realmente el inglés no le aporte, no sea su objetivo prioritario, y otros que sí, otros que quizá pues digan, pues mira, a mí me gusta mucho el tema de videojuegos y sé que hay mucha industria allí y pues, te pueden venir pues que por eso les interesa el inglés. Hay que buscar pues esto, tener en cuenta pues que habrá alumnos más motivados o menos. También la edad del alumno. Tenemos que tener en cuenta que la edad del alumno, dependiendo de la edad, pues retiren más, retiren menos. El sistema de asimilación es distinto. Entonces también, y en el momento de la adolescencia en la que están. Entonces, esto también es importante. Y también la confianza y seguridad del alumno. Puede ser que haya un alumno pues, que haya sufrido más, otro que no, y entonces esto también se ve afectado pues, en su manifestación del conocimiento cognitivo. Ahora miraremos los estereotipos que nos podemos encontrar pues, de alumnos, de personalidad de alumnos en el aula, ¿de acuerdo? Son estereotipos, ya lo hemos dicho, pero son bastante típicos. Es lo típico que te puedes encontrar a rasgos generales en un grupo, ¿no? Siempre hay el típico el que busca problemas, el que se cree, pues, que siempre está allí pues para llamar la atención, ¿no? Que digamos. También tenemos el que no habla nunca ni participa, porque es muy tímido o por sus razones, pero que ya veis pues esto, que es pues un alumno más bien que pasa desapercibido, ¿no? Luego hay el oyente, el que escucha, ¿no? Y que está atento, pero que pues esto, que simplemente está allí con un aspecto más pasivo, que digamos.
Después también tenemos el que siempre es voluntario y lo hace todo bien, pues el típico de la clase que dices, uy, qué suerte, ¿no? Tener alguno así, que siempre pues te ayuda pues a tirar la clase de adelante y encima pues sus resultados son perfectos, ¿no? Pues sí, este es el típico que te puedes encontrar también. También hay el que habla todo el tiempo sin responder correctamente. Esto normalmente es esto. Es uno que todo el rato pues quiere participar, quizá, que todo el rato está hablando, pero desafortunadamente no lo hace bien. También tenemos pues el que lo pregunta todo, el típico que quiere saberlo todo y cualquier cosa que hagamos pues tiene dudas y quiere pues una reafirmación, ¿no? También tenemos los típicos que hablan entre ellos, los amigos de toda la vida que están allí pues más bien de parloteo, ¿no? Y que entonces se alejan un poco de la clase y esto no es bueno por el hecho de que se encierran y hablan entre ellos. Y después tenemos el que también el que siempre parece dormido o en las nubes por las razones que sean, que quizá no duerma lo suficiente en casa o porque tenga alguna historia de pues que le haga pensar en cualquier cosa menos en la clase. Y después también tenemos el que pone en duda todo. Siempre habrá el que, pues mira, no se crea la palabra del profesor y entonces quiera pues una justificación y entonces quizá esto pues es un reto un poco mayor para el profesor en sí. ¿Qué tiene que hacer el docente? Pues tiene que llegar a ellos, ya que no se les puede cambiar. Es decir, sería un error pensar que este tipo de conductas pues se puedan cambiar. No, tenemos que intentar llegar a ellos porque tenemos que detectar qué tipo de alumno es y entonces acercarnos. Porque si no también los perdemos. No podemos intentar que una persona sea distinta. Entonces es así. Entonces tenemos que intentar apañárnoslas para ver cómo podemos realmente llegar a ellos. Lo primero que hay que hacer es conocer pues esto, lo que es la interlengua del grupo y los diferentes niveles cognitivos de los individuos. ¿De acuerdo? Entonces así cada grupo podrá trabajar adaptándose a sus necesidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta estos dos factores para así pues crear el mejor ambiente posible en la clase y a la vez un equilibrio, ¿no? Pues, así es. ¿Qué más? El docente pues, se hará una idea de las posibilidades de agrupamientos y las ventajas de cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, en este caso puede pasar que sería una buena idea que si en tu grupo, por ejemplo, tienes alumnos muy buenos, pues no los agrupes solo los buenos. Es decir, crea grupos equilibrados y de esta manera pues puedes ayudar a los dos. Puede ser un beneficio mutuo que puede pues llenar a los alumnos, por ejemplo, de niveles más avanzados, que tengan un nivel más alto y a la vez también los de nivel bajo se sentirán útiles a su manera porque podrán interactuar con gente que sí que esté a un nivel que les permita pues crear un equilibrio. Entonces, si tú creas una flexibilidad de configuración grupal, esto lo que provoca es que establezcas diferentes dinámicas de grupo, ¿no? Dependiendo de las necesidades concretas de la actividad a realizar, ¿no? Esto es lo que estableces. Entonces, esto crea una adaptación de las actividades de las necesidades del alumno y esto crea que se evite pues, relacionar el fracaso con el aprendizaje, ¿okay? Esto es un poco pues las cosas que el camino a seguir, que digamos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues no valorar todos los actos como aprobados o suspensos. Es un buen consejo. De este modo los alumnos pueden llegar a relajarse y disfrutar. ¿Qué significa esto? Pues bien, a veces está bien que alguna actividad para quitar un poco pues, el estrés de siempre estar pues, con una nota, porque ya sabes, a ver, en esta época los alumnos pues las notas les afectan. Tienen su importancia, ¿no? Pues siempre está bien, pues, ¿por qué no? Crear una actividad que realmente no tenga nada de nota, que pueda ayudar, pues, a orientar al alumno, pero que tú digas, esto no tiene nota, esto, pues, lo hacemos, pues, para pasárnoslo bien y hacerlo de una manera más amena. Es un buen consejo, pues, para integrar algún tipo de actividad de este tipo. El profesor. Para que una dinámica cooperativa se convierta en rutina y aporte valores, habilidades y conocimientos, el docente tendrá que valorar conocimientos lingüísticos y considerar las destrezas no lingüísticas cuando toque preparar una clase o actividad. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes, tener en cuenta estas cosas. El profesor tiene que hacer esto, ¿vale? Tiene que crear, pues,
esta dinámica cooperativa, tiene que crear una rutina, tiene que aportar valores, habilidades, conocimientos, ¿vale? Y para que pueda hacer esto, pues es muy importante pues esto de que valorar los conocimientos lingüísticos, ¿de acuerdo? Y también considerar las destrezas no lingüísticas. También es muy importante que proponga diferentes niveles de dificultad y razonarlas. Es decir, no hace falta que todos los alumnos hagan la actividad de una misma manera. También, pues esto, es importante valorar la evolución del alumnado desde su punto de partida, sin comparaciones. No es justo coger a un niño que se le den, que yo que sé, que haya empezado, por ejemplo, imaginaros que un alumno al principio ha empezado con un 1, te ha sacado un examen, y al final del trimestre, pues acaba sacando un 4. No es lo mismo que uno que te ha sacado un 3, por ejemplo, y luego un 4,5. Es decir, quizá hay que valorar más el esfuerzo que ha hecho el alumno que ha subido más nota, que digamos a pesar de haber suspendido. También hay que proponer diferentes rutas, como hemos dicho antes, ¿no? Que lleven al mismo destino. Esto es también, volviendo a la metáfora del autobús, pues conducir varios autobuses a la vez, en el sentido de que hay alumnos y alumnos, es decir, cada uno tiene su manera de aprender y vosotros lo que tenéis que hacer es que al tener el grupo, pues os tocará pues hacerlo de un modo u otro. Entonces, simplemente adaptándolo a las necesidades que veáis de cada alumno que tengáis. Hay que valorar el esfuerzo, es muy importante. No solo el resultado, ¿de acuerdo? Volviendo a la comparación que he hecho antes. Si vosotros realmente veis una persona que ha hecho un gran esfuerzo, hay que remarcarlo. Es muy importante porque realmente palabras positivas de un profesor yo creo que siempre llenan a un alumno. Les da confianza, les hace sentir bien, les estás invitando a seguir trabajando. ¿Qué materiales? Volvamos a hablar ahora hablaremos de los materiales, perdón. Cualquier actividad es susceptible de ser adaptada, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Una actividad es adecuada cuando cumple las siguientes características. Ya lo hemos dicho, unos materiales, no tenemos que ser cuadriculados, tenemos que, pues, adaptarlo como podamos. Es así como funciona. Una actividad es adecuada cuando cumple las siguientes características. Tiene que ser, pues, rapidez de elaboración, no tenemos un tiempo infinito, por lo tanto la rapidez es importante. La flexibilidad de adaptación del tiempo, volvemos al tiempo, el nivel de dificultad. Hay que ser lo que hemos dicho, hay que adaptarlo a un tiempo, también hay que tener en cuenta lo que es la dificultad y adaptarla a la realidad del grupo. Reciclabilidad, está bien que lo sea, porque esto puede ayudarte y puede servirte pues para cursos que tengas en el futuro. Entonces, o incluso puedes coger esta actividad y compartirla con otros profesores y ver qué tal evoluciona. Y esto es importante, crear actividades y además que también es cómodo para profesores tener ya actividades que sepas que funcionen y no tengas que partir de cero a partir de cada año, ¿no? Siempre va bien pues tener alguna actividad que funcione y que te ayude. Entonces, la motivación, ¿vale? Tienen que ser el alumno la tiene que ver útil. Es decir, cuando creamos una actividad es importante pues explicarles pues esto, hacerles ver que realmente lo que están haciendo tiene una utilidad que les va a servir en la vida real y si es mejor pues sería pues lo que sería perfectísimo es que estuviera pues sobre todo adaptado a lo que es su propio mundo, ¿no? En experiencias que podamos saber que les gusta. Realismo en tiempo y medios. Lo mismo digo. Aquí cuando hablamos de esto nosotros tenemos un calendario, tenemos unas horas, tenemos unas asignaturas y unos contenidos que cubrir. No podemos hacer actividades aquí que te duren un trimestre entero. Hay que ser realistas y también tenemos que tener en cuenta qué medios nos proporciona la escuela en la que estamos. Entonces, hay que tener muy en cuenta pues estas dos cosas antes de intentar pues crear un material nuevo, ¿no? Cumplimiento de los objetivos, esto también es importante. Tenemos que relacionar estos materiales pues con objetivos y ver si se han cumplido o no. ¿Qué más? Es importante recordar que hay que equilibrar los grupos. Esto lo hemos dicho antes también y es esto. Las actividades a veces pues está bien que para equilibrar grupos, antes de introducir una actividad, pues
se hagan pues actividades de contextualización previas, es decir, pues introducción pues, de conocimientos, vocabulario, lo que sea. También es importante esto, introduciendo tareas en que el conocimiento no lingüístico sea importante, es decir, puedes adaptarlo de una manera que no sea siempre simplemente pues a través de escribir o delante de una pizarra. Puedes pues crear algún tipo de juego o algún tipo de actividad un poco más interactiva, ¿no? Adaptar la actividad en caso necesario durante la realización de la misma. Si tú ves que realmente la actividad no funciona, porque por X razón pues no te lo esperabas y no funciona, pues evidentemente adaptémosla, no pasa nada. Se adapta y ya está. Es decir, puede ser que los alumnos no respondan bien a lo que tú tenías previsto, pues nada, se hace se adapta y ya está, no hay ningún problema. Aquí, pues esto, ¿cómo funciona un ejemplo práctico? Por ejemplo, pues una actividad adecuada, pues se adaptaría a una clase con variedad de niveles, ¿no? Se introduciría pues a actividades previas, se integraría una habilidad lingüística y no lingüística, después se adaptaría a los niveles de exigencia. Esto es lo que teníamos que tener en cuenta. Las actividades de apoyo a diferentes niveles. Estos son algunos ejemplos que podéis aplicar. En la columna de la izquierda tenéis el nivel inferior y en la de la derecha tenéis el nivel superior. Si os fijáis, el nivel inferior, pues podéis, yo que sé, ofrecer explicaciones lingüísticas previas, hacer uso de elementos visuales antes de escribir o hablar, traducir palabras o entregar la transcripción de un audio, corregir un boceto previo antes de pasar limpio, permitir el uso de diccionarios, hacer parejas de niveles lingüísticos heterogéneos siempre para trabajar, dar siempre para pensar, permitir tomar notas y, importante, por eso está en mayúsculas, valorar el esfuerzo. Es muy importante. En un nivel superior quizá pues pueden buscar cosas pues más desafiantes, ¿no? Por ejemplo, pueden coger y decir, pues si terminan pronto, pues escriben un nuevo vocabulario, por ejemplo, en la pizarra para ayudar a los que no han acabado. Esto sería un ejemplo, ¿no? También podrían escribir preguntas sobre un texto o hacer un resumen, también podrían dibujar los personajes o la historia, también podrían razonar las respuestas de verdadero o falso, por ejemplo. Estos son, como podéis ver, son diferentes casos dependiendo de la actividad que se haya hecho, ¿no? También podrían corregirse entre ellos, intercambiando las actividades. También se podría, pues esto, en expresión escrita, en el caso de expresión escrita, pues escribir un texto más amplio que los demás. Puedes decir, pues mira, quien se atreva, pues puede hacer, los que son nivel alto, pues 300 palabras y los otros, pues 150, un ejemplo. Todas estas posibilidades las marcará la creatividad del docente. Depende de nosotros y de las herramientas que tengamos y de las experiencias que queramos aplicar. El grado de dificultad y diversidad de actividades. Esto en un texto escrito, como os he dicho, en un texto escrito, por ejemplo, la dificultad no la marca el propio texto, sino la actividad que se realice con él. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tienes todas las dificultades que podríais variar en un grado de dificultad. Por ejemplo, tenéis presentar por escrito para responder de forma típica. Después tenéis leer en alto al alumno sin ofrecer transcripción, presentarlo con errores a corregir, con huecos a cubrir, con frases desordenadas a ordenar, buscar fonemas o sonidos en él, mandar descripción o dibujo de un personaje a partir del texto escrito o oral, mandar descripción de una persona conocida imitando el texto, reescribir el texto, como por ejemplo cambiar de persona, punto de vista, etcétera. Total, y en definitiva, en conclusión, el profesor decidirá qué actividades hacer para que participe el mayor número de alumnos de forma activa y se sientan motivados. Esto es muy importante, ¿vale? Después, el otro punto. El profesor debe crear un ambiente de trabajo colaborativo y positivo desde el primer día. ¿De acuerdo? Desde el primer día tenemos que ser coherentes, establecer qué queremos de nuestros alumnos y también presentar nuestra manera de trabajar, ¿de acuerdo? Siempre de manera positiva. Se deben variar las dinámicas del grupo, esto es muy importante, y las técnicas de trabajo, respondiendo a los diferentes estilos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Hay diferentes estilos de aprendizaje que tenemos que tener en cuenta y entonces los tenemos que ir variando. Se intentará aprovechar las habilidades lingüísticas y no lingüísticas de los alumnos. Ya lo hemos dicho, los alumnos quizá no todos sean igual de buenos con habilidades lingüísticas. Tenemos que también ofrecer no lingüísticas para que aquellos que tengan más dificultades con habilidades lingüísticas pues puedan también disfrutar igual de nuestras clases. En otras palabras, un problema que teníamos que era al principio de esta presentación, que era la heterogeneidad, la diversidad de niveles en un mismo grupo,
hemos descubierto pues esto, que con estos recursos podemos incluso sacar partido de esta diversidad, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estas herramientas pues para que puedan pues ayudarse entre sí y crear un ambiente en el aula mucho mejor sin marginar ningún grupo en concreto, ni el más alto, ni el medio, ni el más bajo. Y esto es todo para mi presentación. Lo siento porque ya veo que he durado mucho, pero espero que os haya servido pues de ayuda y que la hayáis disfrutado. Muchas gracias y hasta la próxima.